Era una fría noche de noviembre en Madrid, de esas noches en las que los callejones del barrio de Salamanca parecían guardar más secretos de lo habitual. Eduardo Mendoza, de 52 años, caminaba por el comedor acristalado del restaurante La Gastronómica, como cada año en esa fecha, discreto, elegante y con la misma mirada cansada de quien guarda más recuerdos que sueños. Había creado un imperio hotelero respetado en toda Europa. Poseía castillos transformados en lujosos refugios y resorts en las Islas Baleares. Pero esa noche estaba solo, como siempre. Vestía un traje azul marino a medida, y en su dedo anular izquierdo brillaba un antiguo anillo de oro blanco con un zafiro azul intenso, rodeado de diamantes. Era una pieza única. Al menos, eso era lo que siempre había creído. Esa noche en particular, Eduardo no estaba allí por negocios, ni para impresionar a nadie. Estaba allí para recordar. Era el aniversario de la fundación de la cadena hotelera que había creado con su esposa, Carmen. Una mujer que, a pesar de haber fallecido en un accidente de coche 5 años antes, aún vivía en cada rincón de su corazón. Se sentó en la misma mesa junto a la ventana, el mismo de siempre, pidió el mismo vino y el mismo plato, como un ritual. Pero algo, esa noche, estaba a punto de romper la rutina. Sofía, de 23 años, una camarera nueva en el restaurante, fue quien se acercó a su mesa. Era morena, con el pelo recogido en un moño despeinado pero encantador, y sus ojos marrones no ocultaban su inquietud. Al presentarse, Eduardo notó de inmediato una cierta vacilación en su postura. Era como si buscara el coraje para decir algo que le rondaba la cabeza desde el principio de su turno. Fue entonces cuando preguntó, con voz temblorosa pero firme: «Disculpe la molestia, señor, pero mi madre tiene un anillo igual al suyo». El silencio entre ellos era denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Eduardo miró el anillo y, por un instante, creyó haber oído mal. Esa joya era una reliquia, familiar hecha a medida, creada por su bisabuelo en el siglo XIX, de la que solo había 3 copias en el mundo. Él mismo llevaba una. La segunda había desaparecido con su hermano gemelo, Carlos, hacía 25 años, y la tercera estaba enterrada con Carmen. Eso creían todos, pero la forma de hablar de Sofía, la seguridad en su mirada, le quitó el aliento a Eduardo. Intentando mantener la compostura, le preguntó el nombre de su madre. Al oír Carmen Ruiz, el corazón le dio un vuelco. Tenía el mismo nombre que su esposa, pero distinto apellido. Aún así, la coincidencia, junto con el anillo, no era algo que pudiera ignorar. Eduardo pidió ver una foto de la mujer. Sofía, aún desconfiada, sacó su celular del bolsillo del delantal y le mostró una imagen al azar. Era una simple selfie, mal iluminada, pero solo tardó un segundo. El mundo de Eduardo se derrumbó. Era ella, la misma Carmen, con la misma mirada verde que sabía cómo descifrar cualquier mentira. Estaba viva. Lo que sucedió después parecía más un sueño que realidad. Eduardo se levantó de la mesa, volcó su copa de vino y prácticamente le rogó a Sofía que le contara todo lo que sabía sobre su madre. La joven dudó, confundida, asustada, sin entender por qué un millonario desconocido actuaba así. Pero Eduardo insistió, casi desesperado. Cuando ella le contó que Carmen vivía en Cuenca, que nunca se volvió a casar y que el padre de Sofía había muerto en un accidente laboral, algo en su interior conectó como piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando. Había algo aún más aterrador en esa ecuación. Sofía tenía 23 años. Nació el mismo año en que Eduardo y Carmen desaparecieron de la vista pública durante unos meses, intentando escapar de un escándalo que involucraba a un hombre peligroso llamado Raúl Vázquez, un nombre que Eduardo no había oído en mucho tiempo, pero que aún resonaba como una amenaza. En aquel entonces, para protegerlos, Eduardo fingió su propia muerte en un accidente en una obra. Pero entonces, fue Carmen quien desapareció, y ahora todo tenía sentido. Eduardo no podía esperar. Le pidió a Sofía que lo acompañara a Cuenca esa misma noche. Dijo que pagaría lo que fuera, que no podía dormir sin saber la verdad. Ella se mostró reticente, lo llamó loco y amenazó con llamar a la policía. Pero había algo en la mirada del hombre, un viejo dolor, un vacío que parecía demasiado real para ser fingido.
Al final, ella aceptó. Se subieron juntos al Audi negro de Eduardo y se dirigieron hacia la ciudad, mientras el amanecer se apoderaba de las carreteras españolas. Durante las 2 horas de viaje, el silencio en el coche fue casi absoluto. Eduardo intentó ordenar sus pensamientos, recordar cada detalle de aquel momento. Recordó el día que Carmen desapareció, las noches en vela buscándola, la carta que dejó diciendo que tenía que desaparecer. Recordó la tristeza de enterrar un ataúd vacío, el vacío de seguir construyendo un imperio sin nadie con quien compartirlo. A su lado, Sofía apenas respiraba, quizás por miedo, quizás por una premonición que aún no podía identificar. Llegaron poco después de la 1 de la madrugada. La ciudad dormía, las calles adoquinadas reflejaban la tenue luz de las farolas. El apartamento de Carmen estaba en un antiguo edificio del centro histórico. Eduardo subió los escalones de piedra con manos temblorosas, como si cada paso le devolviera los fantasmas que había intentado enterrar. Sofía llamó a la puerta, y cuando se abrió, la realidad destrozó todo lo que creía saber. La mujer que apareció en la puerta vestía una bata gris. Tenía el pelo un poco revuelto por dormir y los ojos abiertos como si viera un fantasma. Carmen. Ella también lo reconoció al instante. No hubo palabras al instante. Eduardo sintió que las piernas le flaqueaban. Carmen se apoyó en la pared como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. El tiempo entre ellos parecía haberse congelado 23 años atrás, y ahora volvía de golpe, sin pedir permiso. «Hola, Carmen», dijo él en la voz más baja que había usado en su vida. Ella no respondió, solo miró a Sofía y luego a él, como si estuviera conectando las últimas piezas del rompecabezas. «¿Eres mi padre?». La pregunta de Sofía rompió el silencio como un trueno. Carmen se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. No fue un llanto fuerte ni histérico, fue silencioso, seco, como quien ha llorado tanto en su vida que ya no sabe cómo hacer ruido. Abrió la puerta con un gesto y susurró, «Pasa». El apartamento era pequeño, con muebles viejos, y un aroma a lavanda mezclado con café recalentado. Eduardo estaba sentado en el sofá como si cargara 20 kilos más de los que su cuerpo podía soportar. Carmen se quedó de pie, mirándolo, todavía procesando la situación. «Nunca moriste, ¿verdad?», dijo. Él simplemente negó con la cabeza. Cerró los ojos unos segundos antes de continuar. «Entonces creo que tenemos mucho de qué hablar». Durante horas los tres permanecieron allí, rodeados de un pasado que insistía en llamar a su puerta. Carmen les contó todo, cómo Raúl Vázquez, involucrado en lavado de dinero, los había amenazado de muerte si no desaparecía, cómo se había presentado en su casa y le había dicho que conocía los planes de Eduardo, cómo, embarazada de 2 meses, vio la única salida en fingir su propia muerte y esconderse para proteger a su hija. Huyó, se cambió el apellido, se inventó un nuevo pasado, empezó a vivir discretamente, lejos del lujo, siempre con miedo de ser encontrada. Sofía lo escuchaba todo en silencio, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Eduardo no pudo contener las lágrimas. No lo sabía. Cuando Carmen desapareció, pensó que lo había abandonado por miedo o arrepentimiento. Nunca imaginó que la habían amenazado. Nunca supo del embarazo. «Debiste habérmelo dicho», dijo. «Habría hecho cualquier cosa». Carmen lo miró a los ojos y dijo, «Y morí en el intento. Sabes que lo hice». Y en ese momento, lo entendió. Por primera vez en 23 años comprendió lo que realmente había sucedido. El dolor dio paso a algo más. Una tristeza más silenciosa y antigua, como una cicatriz que finalmente comienza a sanar. Sofía se levantó y salió al balcón. Necesitaba respirar. Estaba descubriendo que todo lo que sabía sobre sí misma era mentira, o al menos una dolorosa media verdad. Creció pensando que su padre había muerto en un accidente laboral. Ahora descubría que era un millonario solitario con un anillo idéntico al de su madre y un pasado tan lleno de secretos como las películas que veía cuando quería escapar de la rutina. Carmen y Eduardo estaban sentados en el sofá, uno al lado del otro, sin tocarse, sin acusarse. Solo intentaban comprender quiénes eran ahora, después de todo. Cuando Sofía regresó, dijo algo que rompió el ambiente sombrío de la habitación. «No sé qué pensar, pero quiero saber quién eres, de verdad». Fue como una tenue luz al final del túnel.
Eduardo sonrió por primera vez en años. Carmen suspiró. Y así, por primera vez, los tres empezaron a hablar no como fantasmas, sino como personas vivas, dolidas pero dispuestas. Hablaron hasta que salió el sol, contaron historias, rieron de viejos recuerdos, lloraron por los años perdidos. Y cuando Eduardo salió de aquel apartamento al amanecer, supo que algo dentro de él había cambiado para siempre. En los días siguientes, Eduardo y Sofía empezaron a verse con frecuencia. Almorzaban juntos, paseaban por parques, hablaban de todo, menos del pasado. Fue un esfuerzo conjunto para crear algo nuevo, una base limpia, aunque sabían que las grietas siempre estarían ahí. Carmen, poco a poco, también empezó a abrirse. Eduardo no la presionó, simplemente apareció, con flores, con libros viejos que le gustaban, con paciencia. Y eso, más que cualquier discurso, fue lo que empezó a reconstruir lo que el tiempo había destrozado. 6 meses después, Sofía dejó su trabajo en el restaurante y empezó a estudiar administración hotelera. Eduardo le pagó los estudios, pero ella insistió en que no quería privilegios. Quería merecerlos, quería construir, y él lo respetaba. Carmen se mudó a Madrid, a un apartamento cerca del de Eduardo, y empezó a trabajar en la fundación que él creó para apoyar a familias en situación de riesgo, una forma de transformar su dolor en un propósito para otros. Poco a poco, todo encajó. No como antes, pero quizás de una manera aún mejor. El 24 cumpleaños de Sofía llegó con una celebración discreta pero significativa. La fiesta tuvo lugar en el ático de uno de los hoteles de Eduardo en Valencia, con pocos invitados y muchos abrazos. Fue allí, durante la cena, donde Eduardo le entregó una caja de terciopelo con un anillo nuevo. No era una réplica del anterior, era único, de oro rosa, con un pequeño zafiro central y 2 discretos diamantes a los lados. Esto es solo tuyo, es parte de nuestra historia, pero también el comienzo de una nueva, dijo. Fue en ese momento que Sofía lo llamó papá por primera vez. Carmen lo vio todo con lágrimas en los ojos. Durante mucho tiempo creyó haberlo perdido todo. Pero allí, al ver a su hija abrazar al hombre que una vez amó y que se vio obligada a dejar, sintió algo que no había sentido en décadas: paz. Los tres se tomaron una foto juntos, con los anillos visibles en sus manos entrelazadas. 3 anillos, 3 historias, una nueva oportunidad. Sabían que nada borraría lo sucedido, pero tal vez el futuro podría escribirse con más honestidad, con más presencia. Y eso, para ellos, ya era un milagro. Han pasado 3 años desde aquel reencuentro y Eduardo y Carmen acabaron casándose de nuevo. Fue una ceremonia íntima, en el jardín interior de uno de los hoteles restaurados de Segovia. Sofía fue la dama de honor y quien acompañó a Carmen al altar. No hubo orquesta ni invitados famosos, solo amigos y familiares de verdad que presenciaron esa silenciosa reconstrucción, día tras día. Carmen lució un sencillo vestido de lino blanco y el mismo anillo en el dedo que, antes, el mismo que, increíblemente, dio inicio a toda esta nueva historia. La expresión de sus rostros y el de Eduardo al reencontrarse en el altar lo decía todo. No eran los mismos que 20 años atrás, y eso era precisamente lo que hacía que todo fuera tan hermoso. Tras la boda, Eduardo tomó una decisión que sorprendió a muchos en el mundo empresarial. Transfirió la mayor parte de la cadena hotelera a una fundación social, conservándose solo con 2 negocios para vivir cómodamente. Quería tiempo para estar con Carmen, para conocer a su hija, para reconciliarse con su identidad antes de que todo se derrumbara. Carmen, a su vez, asumió la dirección de la fundación. Empezó a trabajar para ayudar a mujeres que huían de situaciones de violencia o amenaza, transformando su trauma en un refugio para que otras vidas pudieran reconstruirse. Sofía se graduó con honores de la universidad. Su tesis versó sobre la hospitalidad humanizada, un tema que sin duda surgió de su propia experiencia. Hoy, es gerente de uno de los hoteles más pequeños de la familia. Es talentosa, carismática y, sobre todo, empática. Sabe distinguir en la mirada de cada huésped cuando alguien necesita silencio, atención o simplemente una sonrisa amable durante el desayuno. Eduardo siempre dice que tiene lo mejor de ambos mundos: su sentido de liderazgo y la atención de Carmen.
y cualquiera que conozca a Sofía sabe que no exagera. Una noche, mientras cenaban en la terraza de su nueva casa a las 900 afueras de Madrid, Sofía dijo algo que se le quedó grabado. ¿Sabes qué me sigue pareciendo surrealista? Que todo esto solo haya pasado porque reconocí ese anillo en el restaurante. Eduardo rió. Carmen asintió en silencio. Si no hubiera trabajado ese turno, si no hubieras ido a cenar esa noche, dejó la frase en el aire. Y eso fue todo. El destino, la casualidad, el azar, como quisieras llamarlo, habían hecho su trabajo. Un detalle tan pequeño había reescrito 3 vidas. Eduardo los miró a ambos y dijo algo que rara vez confesaba. Durante años pensé que el éxito era mi legado, pero hoy lo sé. Lo que dejo en el mundo eres tú. Carmen le tomó la mano. Sofía sonrió con lágrimas en los ojos. No eran una familia perfecta. Tenían cicatrices, vacíos y arrepentimientos. Pero eligieron cada día estar ahí. Eligieron continuar. Y eso al final fue más fuerte que cualquier pasado. El apartamento que Carmen tenía en Cuenca se convirtió en un refugio para la familia. De vez en cuando, pasaban allí un fin de semana, sin celulares, sin compromisos, solo los 3, cocinando juntos, mirando fotos antiguas, escuchando canciones que Carmen grababa de joven. Eduardo, quien siempre había estado buscando metas y ganancias, descubrió la alegría de cortar papas en silencio, mientras escuchaba a Sofía reírse de cómo aún se equivocaba con la sal. Pequeñas cosas, pero en ese contexto valían muchísimo. Hubo desafíos, por supuesto. Sofía tuvo momentos en los que dudó de todo. Tuvo crisis de identidad, noches de insomnio y discusiones acaloradas con sus padres. Pero ninguna de estas rupturas fue definitiva. Al contrario, cada una fortaleció los lazos entre ellos. Carmen aprendió a ser madre de una mujer adulta. Eduardo reaprendió a ser padre. Y juntos, los 3 construyeron una nueva historia, donde el amor no era perfecto, pero era verdadero. Lo que empezó como una cena solitaria en Madrid terminó siendo un punto de inflexión en la vida de 3 personas que casi se pierden para siempre. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan difícil de olvidar. No por el drama, sino porque demuestra que a veces, para empezar de cero, basta con estar en el lugar correcto en el momento oportuno y tener el coraje de mirar al pasado de frente sin huir. Hoy, Eduardo lleva un diario donde escribe cartas que nunca envía. Algunas son para Carmen del pasado, otras para su hermano fallecido, otras para la hija que nunca supo que tenía. Dice que es una forma de mantener los pies en la tierra, de no olvidar lo que casi perdió. Y cada vez que escribe, termina con la misma frase: estoy aquí ahora, y eso es suficiente. Esta historia la compartió alguien que comprendió que los comienzos más hermosos no son los planeados, sino los que nacen del caos, el dolor y la valentía de volver a amar. Y si estás leyendo esto ahora, quizás sea porque también crees que las familias no se definen por el tiempo que pasan juntas, sino por la decisión de empezar de nuevo, incluso cuando parece demasiado tarde.